En breves momentos comenzará el seminario. Gracias por tu espera. Muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Teresa Palayí y quería, en nombre de la Fundación 11, como secretaria general, daros la bienvenida a este curso de voluntariado. La Fundación 11 nace hace ya más de 30 años con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y fundamentalmente pues lo hacemos con dos líneas de actuación, la de formación y empleo y la de eliminación de todo tipo de barreras, ya sean físicas, de comunicación, de transporte, etcétera. Desde hace más de 3 años, aunque siempre ha asistido el voluntariado en la Fundación 11, pusimos en marcha la creación de una unidad y desde entonces, pues hasta ahora, hemos venido trabajando. En el momento en que nos hemos encontrado con el coronavirus, la verdad que ha habido un crecimiento espectacular y en ese sentido pues quiero de verdad daros las gracias por querer apoyar y estar al lado de las personas con discapacidad. Muchos de vosotros venís ya desde hace tiempo haciendo el voluntariado, formando parte de esta comunidad y gracias por vuestro compromiso, por vuestra dedicación y por regalar el tiempo a personas que realmente lo necesitan. Hoy se os va a hablar de nociones de voluntariado y nociones sobre todo de cómo se tiene que tratar a una persona con discapacidad. Va a ser un curso entretenido, yo creo que os va a gustar, que lo disfrutéis de verdad, de corazón, y os voy a dejar en manos de Lucía, la coordinadora de la unidad, también de Paloma, de Isabel y de Constanza, que son las que os van a dar este curso. Detrás de esta pantalla hay otras personas trabajando a las que también quiero reconocerles ese trabajo, como son Jorge, Lidia y Marián. Reitero mi agradecimiento, que disfrutéis de este curso y que sigáis con nosotros después del coronavirus, cuando pase todo esto, siguiendo en esa colaboración para que las personas con discapacidad mejoren su calidad de vida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias, Teresa. Y como bien nos decía Teresa, vamos a iniciar esta formación que la hemos dividido en 3 bloques, podríamos denominar. Por un lado, Isabel, mi compañera Isabel, nos dará unas nociones de lo que es voluntariado en genérico, lo que es el voluntariado para todas las entidades. Yo os daré unas mínimas nociones, que a su vez creo que son las que nos inspirarán en toda nuestra acción, de cómo desarrollamos y qué es el voluntariado en Fundación 11. Mi compañera Paloma nos hablará de cómo tratar a una persona con discapacidad y qué criterios tenemos que mantener y que tener claros de cara a hacer todo lo que hagamos teniendo en cuenta la accesibilidad. Y por último tendremos un testimonio que desde luego creo que es digno de ser el broche final, el broche de oro de esta actividad, que es el de Quique, un compañero nuestro de Fundación 11, que, bueno, yo no voy a desvelar nada más, creo que la clave está en que lo escuchéis y en que todo esto os aporte. Os dejo con mi compañera Constanza para que se presente y posteriormente ella ya dará paso a Isabel para iniciar la formación como tal. Muchísimas gracias a todas y a todos y un saludo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Constanza, algunos ya me conocen, sobre todo los he contactado para hacer las actividades de reparto de alimentos, productos de primera necesidad y acompañar a quienes más necesitan de vuestro apoyo en este momento. Quería agradecerles por todo lo que hacéis, por su tiempo, dedicación y compromiso. Y bueno, y ahora le doy paso a mi compañera Isabel. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, como decía Lucía, yo os voy a dar unas nociones acerca de
de qué es voluntariado y especialmente desde el marco legal, ¿vale? El voluntariado se regula por la Ley 45/2015 de 14 de octubre y por la Ley 1/2015 de 24 de febrero de voluntariado en la Comunidad de Madrid. Estas leyes definen el voluntariado como cualquier actividad de interés general hecha por personas físicas y que cumple una serie de requisitos, que es lo que vamos a ver a continuación. El voluntariado es una actividad solidaria, eso lo sabéis todos vosotros muy bien. La persona voluntaria hace voluntariado con total libertad. Nadie hace voluntariado obligado y cada uno es libre de empezar y finalizar el voluntariado cuando así lo desee. La persona voluntaria no recibe dinero ni gratificación por hacer voluntariado. Se hace a través de una entidad de voluntariado, como es en este caso la Fundación 11, y puede hacerse en persona o a través de nuevas tecnologías. Esta es una modalidad que en las últimas semanas ha sido de gran ayuda debido al confinamiento y esperamos que se mantenga. Es una modalidad que desde luego ha venido para quedarse. El voluntariado no solo es una gran fuente de contribución social, sino que uno cuando hace voluntariado también se está beneficiando. Algunos de vosotros incluso nos habéis comentado que cuando hacéis voluntariado recibís más de lo que dais. Esto se debe principalmente a que gracias al voluntariado entramos en contacto con colectivos o con realidades diferentes a los nuestros. Y esto nos ayuda pues, a ser más simpáticos, a abrir la mente y en el fondo, bueno, pues a ser personas más comprensivas y más simpáticas. Y nos aporta una gran satisfacción personal. El voluntariado también está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron lanzados por las Naciones Unidas y ya la mayor parte de los países del mundo se han adherido a los mismos. Son 17 objetivos enfocados al desarrollo económico, al desarrollo social y al desarrollo medioambiental. Desde la unidad de voluntariado de la Fundación 11 contribuimos principalmente al ODS número 10, reducción de las desigualdades, y al ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Con esto terminamos la parte de voluntariado y marco legal y seguimos adelante con el resto de la presentación. Muchas gracias. Simplemente quería dar un matiz respecto de lo que es el voluntariado de Fundación 11, que no deja de ser nada fuera del marco que ha definido Isabel, pero que sí tiene la característica de ser propiamente dicho de Fundación 11. En definitiva, para responder a la pregunta de quiénes somos, pues somos, como he dicho, el voluntariado de Fundación 11 y nuestra razón de ser está alineada con el principio de Fundación 11 inspirador, el máximo principio inspirador, que es la plena inclusión de las personas con discapacidad. A través de las personas voluntarias, a través de vosotros, ponemos el foco en las personas y en las personas con discapacidad. Y también abrimos la opción a que cualquier persona con y sin discapacidad pueda ser voluntaria, voluntario. Esto creo que es relevante y esto marca la diferencia entre cualquier otra entidad de voluntariado y Fundación 11. Lo que nos caracteriza como esencia son nuestros valores. El primer valor grande y claro que hace que nos diferenciemos es la diversidad. Hablamos de diversidad de género, diversidad de tipología de personas, personas con y sin discapacidad, como antes he dicho. Otro valor es la inclusión, como antes ha dicho Isabel, somos más empáticos con quien consideramos igual y en este caso, apelando a la diversidad y a la inclusión, lo que hacemos es que de la diferencia nos hacemos más inclusivos. Aceptamos, entendemos y consideramos lo diferente como algo que hemos de tener en cuenta siempre. Somos solidarios, el apoyo, la cooperación y el trabajo en equipo entendemos que es lo que también nos engrandece para llegar a una sociedad inclusiva. El compromiso es algo clave también, de hecho en nuestras actividades es algo que requerimos y sobre todo apelando también a la discapacidad.
posiblemente, si cabe, el compromiso sea algo más requerido y más valorable. A la pregunta, ¿qué hacemos? Pues la respuesta es múltiple. Nuestro principal colectivo de personas beneficiarias, como he dicho, son las personas con discapacidad en una doble vía. Beneficiarias de nuestros apoyos, de nuestros servicios y a su vez también personas que pueden ser voluntarias. La idea fundamental de nuestras actividades, nuestro objetivo fundamental, es que las personas con discapacidad a las que nos dirigimos puedan tener una vida totalmente autónoma y siempre que desde el punto de vista del voluntariado les podamos aportar ese plus que mejore su calidad de vida. Las actividades que llevamos a cabo y en las que todas y todos podéis apuntaros y podéis ser parte, las hemos aglutinado de esta manera, pero vamos, las iréis conociendo y las estaréis conociendo ya. Llevamos a cabo acompañamientos grupales, suelen ser en fin de semana, suelen ser de ocio, suelen ser con entidades del movimiento asociativo. Acompañamiento individual, que es nuestro emblema, porque aquí es donde directamente nuestro apoyo va hacia la persona con discapacidad, y en la que escuchamos siempre experiencias de voluntarios que siempre dicen que se engrandecen. Ellos mismos se enriquecen o os enriquecéis con este tipo de actividades. También llevamos a cabo acompañamientos, no solo paseos, sino también actividades administrativas, de la vida cotidiana, compras. Tenemos también una línea que estamos implementando ahora, que estamos en un proyecto actualmente con Inserta Empleo, que es el voluntariado profesional, en el que lo que buscamos es que las personas voluntarias puedan transferir competencias a las personas beneficiarias de la actividad y volvemos a enriquecernos ambos, beneficiario y voluntario. Además, bueno, aquí podemos apoyar en formación, en búsqueda de empleo, en mejora de empleo. Y también materializamos, esto lo llevamos haciendo desde hace 3 años, acciones de sensibilización en colegios, en entidades, que lo que buscamos es eso, hacer llegar la discapacidad, el voluntariado y sensibilizar siempre. Como antes ha dicho Teresa, durante el COVID hemos iniciado nuevos proyectos, hemos colaborado con más de 18 entidades, hemos materializado más de 250 apoyos, en todos los sentidos, colectivos, individuales. Y bueno, la mayoría de vosotras y vosotros también habéis colaborado en este ámbito, con lo cual poco puedo aportaros. Tenemos convenios de colaboración suscritos con las entidades del movimiento asociativo Fundación del Lesionado Medular, Grupo AMAS y Asociación Pauta, con las que todas y todos vais a poder y seguiréis colaborando. Ya por último, deciros que, bueno, la forma en la que todos y todas podéis colaborar, pues es estando próximos a nosotros, inscribiéndoos en las actividades que día a día os vamos enviando vía correo electrónico, vía llamadas y bueno, termino agradeciendo pues, vuestra participación hoy aquí, vuestra colaboración siempre en el ámbito del voluntariado y sobre todo dejo la puerta abierta a que esto va a seguir adelante, cada vez habrá más proyectos y proyectos en los que, por supuesto, contamos con todas y todos. Y ya, sin más, voy a dar paso a mi compañera Paloma, que nos hablará, como he dicho anteriormente, de accesibilidad y de discapacidad. Muchas gracias a todos y adelante, Paloma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Lucía, por darme paso. Bueno, pues como os ha dicho ella, mi nombre es Paloma. Yo soy terapeuta ocupacional en la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11 y creo que soy a la que más rato vais a escuchar hoy. Así que trataré de ser amena, directa y clara. Voy a hablaros sobre 2 temas. Uno, el primero, el bloque 2, son conceptos que tienen que ver con la discapacidad, documentos que hay que conocer, aunque no los conozcamos en profundidad, nos tenemos que familiarizar con algunos temas. Y el siguiente bloque
estará relacionado con discapacidades específicas. Para cumplir los horarios y no entretenernos más, comenzamos directamente con el bloque 2 y con la siguiente diapositiva. Lo que vamos a ver es el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad, conceptos y documentos, como os digo, relacionados con la definición de discapacidad. Vamos a hablar un poquito de cómo debemos llamar a las personas con discapacidad y qué términos utilizar en nuestra comunicación habitual. Vamos a conocer qué es la accesibilidad universal y el diseño para todos, que son dos conceptos inseparables de la discapacidad. Y por último vamos a ver qué son los productos de apoyo. Empezamos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque os hablo de ella en primer lugar, no es el primer documento cronológicamente que aparece, de los que yo os voy a comentar, pero creo que es el documento estrella para nosotros. La Convención aparece en 2006 y os voy a contar algunas de las cosas más importantes que aparecen en ella. Primero, nos habla de qué es la discapacidad, que en realidad viene definida en una clasificación de la que os voy a hablar a continuación. Y lo que dice, lo que es tan importante, es que la discapacidad viene definida por la interacción entre las dificultades que tiene una persona, sus deficiencias, y las barreras que aparecen por causa de la actitud y del entorno. Y que estas barreras lo que suponen es que la persona no pueda participar en distintas actividades. Esta definición es súper importante y luego os voy a explicar un poquito más por qué. Y considera que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que cuando interactúan con el entorno ven impedida su plena participación en la sociedad. ¿Por qué repetimos tanto lo de participación y la interacción con el entorno? Pues porque vamos a ver cómo, si el entorno es adecuado, si el entorno está diseñado para todas las personas, la participación va a ser posible y vamos a contribuir a que esa persona sea una persona que pueda participar más veces en más actividades. Otra cosa fundamental que veis en la siguiente diapositiva son los principios de este documento. Creo que deben regir nuestro trato con todas las personas, en este caso personas con discapacidad. Uno de los principios es la dignidad, autonomía, libertad e independencia de las personas con discapacidad. La no discriminación, la participación y la inclusión plena en la sociedad, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad. Aquí hay cosas que ahora, bueno, no entendemos por qué son tan importantes, a lo mejor estamos ya muy acostumbrados a escucharlas, pero esto constituye un hito dentro de la discapacidad, el reconocer todos estos principios también asociados a las personas con discapacidad. Pero como os he dicho, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, discapacidad, la definición de discapacidad la vamos a encontrar en el siguiente documento. Existe una clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Este documento es de 2001, de la Organización Mundial de la Salud, y aquí es donde vemos definida más en profundidad la discapacidad tal y como la hemos comentado, es decir, como la interacción entre la persona y su entorno. ¿Qué es lo importante? Ya lo habíamos comentado, pues que entender la discapacidad de esta manera me permite que una persona deje de estar en situación de discapacidad si el entorno está bien diseñado o está adaptado, o si cuenta con las herramientas necesarias
para participar en todas las actividades. De esta definición de discapacidad vamos a aprender cómo tenemos que llamar a una persona que tenga una discapacidad. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Bueno, pues lo primero, y para que no se os olvide nunca, todos somos personas. Y creo que si esto no se nos olvida, el resto os va a resultar muy sencillo. Pasamos a la siguiente diapositiva. El término correcto para llamar, definir a una persona que tenga una discapacidad es persona con discapacidad. Así de sencillo. Y también lo encontramos en la convención de la que hemos hablado al principio. Esta manera de nombrar a una persona con discapacidad viene del modelo social y lo que hace es poner en primer lugar a la persona. Todos somos personas y estamos hablando de una persona que tiene una de sus características es tener discapacidad. Entonces, si somos personas con discapacidad, pues hablaremos de persona con discapacidad auditiva o persona con hipoacusia, que es cuando tenemos pérdida auditiva, o persona sorda, o persona con discapacidad motora, persona con discapacidad visual, persona ciega, etcétera, etcétera, persona con discapacidad intelectual, persona con... Ya está, es así de fácil y así de difícil porque se nos puede olvidar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A lo largo de toda la historia han ido apareciendo diferentes términos vinculados con la discapacidad y bueno, pues se han ido desestimando por las connotaciones que tenían. Pues, seguro que todos y mucha gente sigue hablando de minusválidos, por ejemplo, ¿vale? Ya no lo utilizamos, pero es un término que todavía usa mucha gente. Y hay tres términos de los que me gustaría hablar porque han sido utilizados y todavía se utilizan, pues eso, desde hace relativamente poco tiempo y no son adecuados. Y vamos a ver por qué no lo son. El primero es personas con capacidades diferentes. Yo sé que este término es muy cómodo porque a veces nos da miedo decir la palabra discapacidad, parece que vamos a ofender a alguien, ¿no? Y lo de capacidades diferentes suena fenomenal porque es un término muy positivo. Pero no define realmente a una persona con discapacidad, nos define a todos. Todos tenemos capacidades diferentes. Otro término que ha sido muy utilizado y aceptado es el de diversidad funcional. Por distintos motivos este término ya no se recomienda y fue desaconsejado por el CERMI. El CERMI es un organismo muy importante porque es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Y es un término que, aunque lo escuchéis, no es aconsejado utilizarlo. Y por último, persona discapacitada. Yo os he dicho que hay que decir persona, pero persona con discapacidad, no persona discapacitada. Porque si decimos que una persona está discapacitada, la estamos discapacitando para todo. Y hemos dicho que la discapacidad era una de las características de esa persona. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Con todo esto de cómo llamo a una persona, también nos surge la duda de ¿y qué vocabulario puedo utilizar? Porque a veces, bueno, generamos situaciones absurdas por miedo a utilizar palabras que nosotros creemos que pueden ser inadecuadas. Por ejemplo, en este sentido, en vez de la primera parte de la diapositiva, os voy a explicar la segunda, en relación a lo que os he dicho. No pasa nada por decirle a una persona ciega, oye, hace mucho que no nos vemos, o ¿cómo ves la situación del país actualmente? O decirle a una persona sorda, escúchame un momento, no pasa nada, nadie se va a ofender. Hay que utilizar un lenguaje natural, porque si no, a ver cómo explicas en una frase natural ciertas cosas. Entonces, podemos utilizar todos los verbos, no hay ninguno que sea tabú. Sin embargo, sí que hay cosas que no conviene utilizar. Por ejemplo, y esto
quizás ha sido alentado a veces por algunas noticias que nos hemos encontrado en medios de comunicación. Un enfermo mental se cae por las escaleras de un autobús. ¿Pero me queréis decir qué tiene que ver ser enfermo mental o no para caerse por unas escaleras? No aporta nada al mensaje. No tiene ningún sentido. Una persona se cayó por las escaleras, lo otro es totalmente irrelevante. Entonces no hay que nombrar a las personas por su enfermedad. El chico síndrome de Down que vive no sé dónde. No. El chico que vive no sé dónde es amigo de mi hijo. Se acabó. ¿Vale? No utilizar diminutivos. Eso es muy paternalista, que es otra de las cosas que nunca hay que hacer. No hay que ser paternalista. Es una persona como cualquiera de nosotros y igual que a nosotros no nos gusta que sean paternalistas, pues a ellos tampoco. Es así de fácil. Más que nada porque en eso no hay diferencias, ¿de acuerdo? Os he dejado en la documentación, y podéis ver en la diapositiva, ahora no lo vamos a ver, un vídeo de una campaña que se llama Discriminas o Respetas, que yo creo que es un buen resumen de todo esto que hemos hablado de cómo llamar a una persona y del lenguaje que utilizamos. Ya vamos a ir a las dos últimas definiciones, bloques de definiciones, que tenemos que vincular con la discapacidad antes de meternos con las discapacidades específicas. Lo primero es la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. No podemos concebir el mundo de la discapacidad sin conocer la importancia de estos dos términos. Por una parte, la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos y servicios, objetos, instrumentos, etcétera, es decir, todo, para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, de manera segura, cómoda, autónoma y natural. Es decir, aquello que contábamos de que si el entorno estuviese bien diseñado, fuese adaptado, permitiría la participación de todas las personas, pues eso es lo que es la accesibilidad universal. Esa condición de estar pensado para adaptarse al mayor número de personas posibles. La accesibilidad universal es útil para todo el mundo, pero para las personas con discapacidad es imprescindible. De ella depende que puedan o no participar en nuestra sociedad. Pasamos a la siguiente diapositiva. El diseño para todas las personas. Pues es el proceso de crear esos productos, servicios, etcétera, abarcando al mayor número de personas posibles. Y hay una frase que se escucha mucho siempre que se habla de diseño para todas las personas, que se mencionó en 2004 en Estocolmo, y es: el buen diseño capacita, el mal diseño discapacita. Comprender esto es fundamental. Es así como entenderéis que la discapacidad va más relacionada, o no solo va relacionada con los problemas que tenga la persona, sino sobre todo con el entorno en el que se encuentra. Y ya vamos a pasar a la última de las definiciones, que son más rollete, pero que es muy importante, y son los productos de apoyo. Si vamos a estar en contacto con personas con discapacidad, vamos a ver muchísimos productos de apoyo. Vamos a ver qué son, porque no son tan raros, los hemos visto muchas veces. Los productos de apoyo tienen una clasificación específica, una norma que es una norma UNE, y es la ISO 9999, muy fácil acordarse. No recomiendo su lectura, no es una lectura fácil, pero bueno, que sepáis que existe esa norma en la que encontramos qué es un producto de apoyo. En la definición dice que es cualquier producto que esté fabricado especialmente o que esté al alcance de las personas en el mercado o que sea utilizado por y para personas con discapacidad y cuyo fin sea facilitar la participación, prevenir deficiencias y limitaciones en la actividad, entre otras cosas. Como veis, los productos de apoyo tienen una misión muy clara, y es
que cuando ese organismo interactúa con ese entorno, facilitar que sí que puedan participar. Claro, así dicha la definición, muchos de vosotros no sabéis qué es un producto de apoyo, aunque os lea todo esto tan bonito. Pero si os pongo ejemplos, seguramente sí los conoceréis. Un producto de apoyo puede ser, por ejemplo, unas gafas que me permiten mi participación en actividades, porque me ayudan a lo mejor a poder percibir un mensaje escrito, a poder disfrutar de una película, etc. Una silla de ruedas es un producto de apoyo, un bastón o muleta es un producto de apoyo, ratones especiales que utilizan personas, sobre todo con discapacidad física, para acceder a un ordenador, es un producto de apoyo. En fin, hay muchos. Y si vais a hacer voluntariado, si vais a estar con una persona con discapacidad, sobre todo en su entorno domiciliario, vais a ver muchos de ellos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esa norma que os comento, la ISO 999, además de... otro 9 me falta. Además de decirnos que es un producto de apoyo, establece una clasificación, ¿vale? Y clasifica a los productos por funcionalidad. Hay clases, subclases, divisiones, pero bueno, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, una de esas 12 clases es productos de apoyo para actividades domésticas y participación en la vida doméstica. Pues ahí tenemos desde cucharas especiales y vasos hasta taburetes para entrar en el baño, por ejemplo, para ducharnos, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, todo eso ahí mezclado es muy extenso. Entonces, esas clases se dividen en subclases que van a indicar la función especial de ese producto. Por ejemplo, dentro de un grupo grande, de una clase grande, que son productos de apoyo para la comunicación y la gestión de la información. Dicen, madre mía, ¿eso qué es? ¿Eso es una tele o eso qué es? Pues dentro hay una subclase que se llama productos de apoyo para la lectura. Ya nos queda un poquito más claro qué tipo de productos de apoyo hay. Y luego ya el nombre concreto, es decir, la tercera clasificación, nos va a indicar el producto de apoyo concreto. Pasamos de diapositiva, por favor. Para el que esté interesado en conocer más productos de apoyo, conocer los que hay, investigar un poco más, hay algunas referencias que son importantes. Por un lado, que sepáis que en España tenemos un centro estatal de autonomía personal y ayudas técnicas. Ayudas técnicas es el nombre que anteriormente se le daba a los productos de apoyo, que comúnmente llamamos todos el CEAPAT. Bueno, pues el CEAPAT en su página web tiene un catálogo de productos de apoyo en el que se puede buscar por nombre, por clase, por clasificación, de distintas maneras. Hay una red mundial de información de productos de apoyo que se llama EASTIN. Hay os voy a hablar de un portal que tenemos en la Dirección de Accesibilidad de Fundación 11 que se llama Accesibilitas, en el que vais a poder ver productos de apoyo que nosotros diseñamos en 3D, sobre todo para adaptación de puestos de trabajo. Y hay una web también muy interesante que se llama Tecnoaccesible, que hace valoraciones bastante específicas de un montón de productos de apoyo, sobre todo relacionados con la tecnología. Hasta aquí, que espero no haber ido muy rápido ni muy despacio, el bloque de definiciones más generales, ¿vale? Hemos visto lo importante que es la convención, porque ratifica esa definición de discapacidad, porque tiene en cuenta una serie de cosas que hasta entonces no se habían tenido en cuenta, como la igualdad, por ejemplo, el respeto a la diversidad. Además, es donde se dice que a las personas con discapacidad hay que llamarles personas con discapacidad. Hemos visto cómo dirigirnos a una persona con discapacidad, algunos temas referentes al vocabulario. Hemos conocido la definición de accesibilidad universal y el diseño para todas las personas y cómo estos facilitan que una persona con discapacidad participe en todas las actividades en un entorno determinado.
y hemos visto lo que son los productos de apoyo, que vamos a encontrarnos muchísimos cuando trabajemos con algunas personas con discapacidad. Damos, por tanto, concluida la parte del bloque 2 y vamos a pasar al bloque 3. ¿Qué es lo que vamos a ver en el bloque 3? ¡Ay, perdón! ¡Qué despiste! Se me ha olvidado una cosa muy importante, disculpad. Las características que tienen esos productos de apoyo, ¿vale? Se me ha olvidado una cosa así. Deben ser sencillos y fáciles de usar. Es verdad que hay productos de apoyo que son más complejos porque la actividad a la que están destinada es más compleja. Por ejemplo, hay un producto de apoyo que utilizan las personas ciegas para conocer lo que aparece en la pantalla de ordenador, que requiere un entrenamiento para aprender a utilizarlo porque, claro, la función que tiene es mucho más compleja. Debe ser necesario y cubrir la necesidad real que tiene esa persona. No debe ser restrictivo, es decir, si yo utilizo un producto de apoyo para participar en una actividad y me impide participar en otras, algo está fallando. Debe ser adquirible y no solo me refiero al precio que tengan. A veces estos productos tienen un precio alto porque el mercado objetivo que tienen es pequeño. Me refiero también a que a veces por internet vemos productos de apoyo que en España en realidad no están y que aunque lleguen, en España no hay un servicio postventa, no hay manera de adquirirlos de forma segura. También deben ser seguros, no poner en riesgo la integridad de las personas. Deben ser resistentes, duraderos y mantenerse lo más fácilmente posible. Y muy importante, deben ser estéticos. No hace falta ir con unas gafas feas, por ejemplo. Todos buscamos un diseño bonito de gafas. Bueno, pues con el resto de productos de apoyo igual. Vamos a intentar que sean bonitos y que queden integrados en nuestro entorno, que sean adecuados bueno, pues, a nuestra edad, a nuestra estética, a nuestro estilo, etc. Pasamos a la siguiente diapositiva, porque os he hecho el resumen 3 diapositivas antes del final. Yo soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, de esto de todas maneras vamos a hablar un poquito más luego. Los productos de apoyo sí tienen una correspondencia con los tipos distintos de discapacidad que hay. Por ejemplo, las personas con discapacidad física ya veremos que van a utilizar productos de apoyo relacionados con la movilidad personal, pues andadores, bastones, muletas, sillas de ruedas, órtesis y prótesis, ¿vale? Prótesis porque hay ausencia de un miembro, de un brazo, de una pierna, de un pie, etc. Y las órtesis son dispositivos que colocamos en el cuerpo que nos ayudan a hacer una función. Por ejemplo, aparatos para la marcha, que me ayudan a que yo pueda realizar la marcha, aunque yo sin ese aparato no podría dar ese paso, por ejemplo, ¿vale? Van a utilizar productos relacionados con el cuidado y la protección personal y con las actividades domésticas, ¿vale? Las discapacidades sensoriales visuales, pues van a utilizar productos de apoyo relacionados con la comunicación y la gestión de la información, que son sobre todo los que utilizan para trabajar con pantallas con el ordenador y, bueno, y alguna cosa más, telelupas, hay bastantes. Y con la movilidad personal, que son los bastones blancos, por ejemplo. Las personas con discapacidad sensorial auditiva pues van a utilizar productos de apoyo relacionados con la comunicación y la gestión de la información, como son los audífonos. Pero no todas las personas con discapacidad física o auditiva o la que sea van a usar siempre productos de apoyo ni van a usar los mismos. Simplemente os digo que hay una correlación porque normalmente hay una limitación en un número de actividades, en un tipo de actividades similar, pero no van a ser siempre igual. Y ahora sí pasamos a la última diapositiva de este bloque, que son unas recomendaciones. Mirad, cuando estéis en el entorno de una persona con discapacidad, a veces es necesario que vosotros utilicéis sus productos de apoyo, ¿vale? Pero solo lo vamos a hacer cuando la persona nos lo pida. Imaginad que estamos con una persona usuaria de silla de ruedas
y vamos por la calle y esa persona es perfectamente capaz de autopropulsarse, va él solo rodando, pero llega a una cuesta. Si nos pide ayuda, se la vamos a dar. Si no, como mucho la podéis ofrecer, pero no es nada recomendable que agarréis la silla y le subáis corriendo la cuesta porque no es algo que la persona haya manifestado querer. ¿De acuerdo? Entonces, solo cuando nos lo pidan. ¿Cómo manipulo un producto de apoyo? Por ejemplo, imaginad que una de las tareas es acompañar a un usuario, pues vamos a seguir con la silla de ruedas, luego vamos a poner más ejemplos. Vamos a acompañar a un usuario a algún lugar, en coche. Y hay que plegar esa silla y guardarla en el maletero. Pues tenemos que saber cómo plegar una silla, ¿vale? Y o bien nos hemos leído las instrucciones, que creo que nadie suele llevar las instrucciones de la silla en el bolso, o nos va a enseñar el dueño de la silla a cómo manejarla. Y siempre que tengáis una duda, preguntad. No os hagáis los sabios, los valientes, ni nada. Yo llevo muchos años trabajando con productos de apoyo, con personas con discapacidad, y yo sigo preguntando 1000 cosas, ¿vale? Porque al final es cada uno el que decide cómo quiere que se le ayude, si es que quiere ayuda. Y ahora, todo el resumen que os he hecho antes de tiempo, pensad que os lo acabo de comentar ahora, ¿de acuerdo? No lo vamos a repetir, ya habéis visto los bloques que hemos visto. Vamos a ir al siguiente, que es hablar de discapacidades específicas, la parte 2. Vamos a ver la diapositiva de contenido, que es la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué son las capacidades. Primero, para hablar de discapacidad, vamos a aprender un poquito de capacidad. Luego vamos a ver las distintas discapacidades, como hemos dicho, física, visual, de sordoceguera os voy a decir 2 cosas, discapacidad auditiva, intelectual o del desarrollo, psicosocial y orgánica. Y vamos a finalizar con algunos principios generales y algunas pautas para tener un trato adecuado con las personas con discapacidad. Comenzamos con las capacidades. Bueno, a las capacidades yo las llamo, como veis en la siguiente diapositiva, un nombre un poco raro, los componentes del desempeño ocupacional. Para que os hagáis una idea, todos nosotros tenemos que tener una serie de ingredientes, una serie de capacidades que nos permitan hacer las tareas que tenemos que desempeñar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, tengo que tener fuerza, tengo que tener coordinación, tengo que tener lo que se llama rango articular, poder mover una articulación en todo su rango, tengo que percibir estímulos sensoriales e integrarlos y dar una respuesta, tengo que planificar, tengo que por ejemplo, comunicarme con otros, tener autocontrol, tener habilidades sociales. Todas esas cositas, esas habilidades que tengo que tener, son esos componentes del desempeño ocupacional y son fundamentales para tener un desempeño adecuado en las actividades de la vida diaria. ¿Qué ocurre en las personas con discapacidad? Pues que van a tener problemas en algunos, en varios de esos componentes y por eso van a tener limitaciones en las actividades si el entorno no lo facilita, porque son esos componentes los que nos permiten hacer todas esas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las capacidades que todos tenemos, ¿vale? Vamos a hablar ya de las discapacidades y vamos a empezar viendo las 2 siguientes diapositivas por la discapacidad física, ¿vale? Vamos a seguir el mismo esquema en todas. Primero, el nombre de la discapacidad, qué componentes de esos que hemos hablado antes van a estar dificultados, si usan o no productos de apoyo, de qué tipo suelen ser, qué dificultades tienen y qué recomendaciones os aporto para que las empleéis en vuestro día a día. Discapacidad física.
pues lo que van a tener son problemas con los componentes físicos que veíamos antes. Puede que tengan problemas de fuerza, pueden tener problemas de rango articular, pueden tener problemas de movimiento totalmente, que no puedan mover alguna parte de su cuerpo. Y se pueden asociar con otros componentes que hayan fallado. Por ejemplo, una persona que tiene una lesión medular, con frecuencia la parte que no mueve tampoco tiene una percepción sensorial adecuada. No es exactamente la misma parte, porque la parte sensorial suele abarcar, además, no es lo mismo la parte de la lesión motora que la sensorial, pero bueno, que sepáis que puede estar asociado. O una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular, es decir, que tenemos media parte del cuerpo paralizada o con movilidad disminuida, tiene problemas en el tono muscular, tiene problemas de movimiento, también va a tener problemas sensoriales. Es decir, puede haber mezclados problemas en muchos componentes, ¿de acuerdo? ¿Utilizan productos de apoyo las personas con discapacidad física? No todas, pero muchas sí, ¿de acuerdo? Y van a ser los relacionados pues, con facilitar su movimiento, lo que decíamos, sillas de ruedas, bastones, andadores. También van a estar relacionadas con la movilidad si estamos dentro de casa, por ejemplo, grúas. Va a haber productos de apoyo que ayuden a adaptar el entorno, por ejemplo, del baño, ¿vale? Sillas de ruedas especiales para el baño, taburetes. También pueden tener pequeños dispositivos que ayuden a tareas, pues, por ejemplo, de aseo personal, peines. Son muy variados, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las dificultades que se van a encontrar? Pues las barreras físicas del entorno, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos problemas con la marcha, con la deambulación. Porque no todo el mundo que tiene un problema físico tiene problemas para caminar. Puedo tener un problema físico en mis brazos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y la presencia de barreras físicas va a ser uno de los grandes hándicaps con los que nos encontremos. Podemos tener problemas de alcance, agarre y manipulación, bien porque tengo lesionada la mano o el brazo, o bien porque si mi vida transcurre sentada en una silla de ruedas, pues hay cosas a las que no voy a llegar. Voy a tener un problema de alcance. Y hay veces que la lesión afecta a estructuras que están relacionadas directamente con el habla. En ese caso, las personas puede que se comuniquen o no se comuniquen de manera oral o tengan dificultades para hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Pues que si vais a acompañar a una persona con discapacidad física, que tenga problemas para deambular a un sitio nuevo, es interesante si podéis comprobar el recorrido, ¿de acuerdo? O que lo compruebe la persona o vosotros. El recorrido y que sepáis si cuando vais a llegar al sitio es accesible o no. Ahora, por ejemplo, utilizando Google Maps, pues hay cosas que podéis ver de esos recorridos. Y cuando llaméis a un sitio para saber si es accesible o no, la gente asocia accesibilidad con que exista una rampa. Eso no es accesibilidad, ¿vale? Puede existir una rampa que no haya quien la suba. O puede haber una plataforma que no soporte más de determinado peso y en el momento que vayáis con una silla de ruedas eléctrica, por ahí no podéis subir a lo mejor, ¿de acuerdo? Comprobar es importante porque se pasan malos ratos en esas situaciones. Puede que en momentos puntuales o de manera permanente, como os decía, tengamos que utilizar sus productos de apoyo, apoyarles, sobre todo con el tema de la silla de ruedas. Lo que os decía, aprender a hacer lo que os enseñe esa persona a manipular antes de lanzaros a la piscina. Y si vais a estar en la casa haciendo un voluntariado dentro de la casa, pues puede que os encontréis con otros productos de apoyo que yo no os haya mencionado. Si los vais a usar, enteraros de para qué vale y cómo se utiliza, ¿vale? Hay que tener prudencia. Vamos a la siguiente diapositiva. La discapacidad sensorial visual. Bueno,
Pues aquí distinguimos a personas que tienen un resto visual que es útil para su vida diaria, que son personas con deficiencia visual, y personas ciegas, que aunque tengan resto algunas de ellas, no es útil para esas actividades de la vida diaria. Me parece fundamental, si vais a trabajar con una persona ciega, que aprendáis, en caso de que necesite ayuda para desplazarse, que aprendáis cómo hacerlo. Y la mejor manera de aprenderlo es de la mano de ONCE. Yo os he dejado ahí un link que tenéis en la documentación también sobre cómo ayudar al desplazamiento. ¿De acuerdo? Porque, bueno, podemos poner en serio riesgo su vida, su integridad, por no ayudar correctamente, ¿vale? Las personas, no debemos guiar nunca a una persona ciega agarrándole nosotros, nos agarran ellos a nosotros. No debemos agarrar nunca, jamás, el bastón blanco de una persona, porque lo que hacemos es ponerle en peligro. Se pierde la información del suelo y se puede caer. Así que me parece muy importante que aprendáis esto. ¿Qué dificultades va a tener una persona con una discapacidad sensorial visual? Pues va a tener dificultades para identificar personas, objetos, lugares, utilizando referentes visuales, lógicamente. Va a tener dificultades para recibir información escrita si ésta o bien no está en un tamaño mayor, si tiene resto visual, o está en braille o en alto relieve. Va a tener dificultades para localizar y sortear obstáculos como huecos, elementos salientes, etc. Y va a necesitar un tiempo extra a lo mejor para orientarse y conocer espacios nuevos, ¿de acuerdo? Así que igual que antes decíamos que cuando fuésemos a un espacio nuevo comprobásemos la accesibilidad del recorrido y del espacio, pues en este caso tendremos que describir ese entorno y dar tiempo a la persona para tomar sus puntos de referencia. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de algunas consideraciones importantes. Vamos a preguntar siempre si necesitan ayuda antes de ofrecerla. Os lo había comentado con la persona en silla de ruedas al subir la cuesta. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. No porque veamos a una persona ciega parada en un paso de peatones le tenemos que cruzar, que a lo mejor no quiere cruzar. Siempre tenemos que preguntar. Cuando aparecemos en un sitio y hay una persona ciega, siempre tendremos que saludar y decir: hola, soy Paloma. Es verdad que si nos conocen mucho solo con el hola van a identificar nuestra voz y no va a haber problema, pero tampoco pasa nada por decir quiénes somos y ayudamos en ese momento a orientarse. No debemos tocar a la persona, ¿de acuerdo? Es muy intrusivo que alguien te toque. Normalmente, salvo que tengas confianza con alguien, tú no tocas. Cuando nos empeñamos, por ejemplo, en que una persona ciega perciba algo con las manos, eso de agarrarle la mano y plantársela encima de un sitio así sin avisar es terrorífico. Tendremos que buscar otra estrategia o decir: mira, ¿quieres que te coloque esto en la mano? ¿Quieres que te coja la mano y te la lleve al sitio? Es decir, hay que anticipar, porque una persona ciega no puede anticipar que alguien le va a tocar. De repente le tocan, ¿vale? Entonces, por favor, en eso hay que avisar antes, hay que tener cuidado. Si hay varias personas y yo me estoy dirigiendo a una de ellas y esa persona no puede verme, a lo mejor no sabe que le estoy hablando a ella. Pues es interesante decir su nombre para que sepa que el mensaje va dirigido a esa persona. Tampoco debemos tener conversaciones en las que toda la información que demos es: me puse aquí, ¿has visto lo que hay allí? Porque no sé ni lo que es aquí ni lo que es allí. No me aporta ninguna información. Igual que utilizar gestos solo para transmitir un mensaje, en este caso no funciona. No vamos a transmitir el mensaje. Sin embargo, si utilizamos referentes como a tu derecha, a tu izquierda, frente a ti, eso sí va a aportar información. Tampoco es muy conveniente ir con una persona
que tiene discapacidad visual y decir, ¡ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! Porque no sabes si le va a caer un piano en la cabeza, si nos va a atropellar a alguien o qué está pasando. Vamos a decir, para, detente, échate a un lado, vamos a dar información porque si no vamos a alarmar y no vamos a lograr nada. Cuando estamos en un sitio o en un entorno, vamos a describir qué está pasando en ese entorno, vamos a audiodescribir las acciones que estemos realizando o que esté realizando otra persona que aporten información. Igual que decíamos que cuando llegamos tenemos que saludar y dar nuestro nombre, pues vamos a decir adiós cuando nos vayamos, porque puede que la persona no se entere de que nos hemos ido. Sobre todo, si vais al domicilio de una persona, bueno, de ninguna espero que se os ocurra cambiar las cosas de sitio, pero en el caso de una persona con discapacidad visual esto es todavía más importante, porque si desplazas una silla, por ejemplo, como ellos su casa la conocen y no tienen problemas de deambulación, no van a ir comprobando qué hay en el entorno, van a ir directos por el camino que quieren y se van a tragar la silla. Entonces no hay que quitar el orden. Por eso, o el orden ya no en cosas grandes con las que me pueda caer, sino mis pertenencias. Si me descolocáis la mesa, pues ya no encuentro las cosas. Y nunca, nunca, nunca hay que tocar a un perro guía. Nunca. Igual que no hay que levantar un bastón, no hay que tocar a un perro guía cuando está trabajando. Y cuando no está trabajando, vamos a preguntar si podemos hacerlo o no también. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, antes de pasar a la auditiva, había puesto en el inicio sordoceguera. Bueno, deciros que la sordoceguera es una discapacidad en sí misma y que es tan específica y genera problemas de comunicación, porque la forma de comunicarse es muy específica, que yo lo que os recomiendo es que si queréis más información en la documentación que os doy, tenéis enlaces a los sitios adecuados donde acudir y hay un voluntariado específico para personas sordociegas, porque si no sabéis comunicaros con ellos, es difícil que ejerzáis un buen voluntariado. Por eso lo he puesto en el índice, porque tendréis la información, pero yo no os voy a comentar más al respecto. La discapacidad sensorial auditiva. Hemos visto la visual, vamos a la auditiva, que también es sensorial. Bueno, pues la persona puede tener una limitación total o parcial de la percepción auditiva y puede que utilice productos de apoyo o puede que no. Y puede que sepa signar o puede que no. Y puede que sepa leer los labios o puede que no. ¿De acuerdo? Lo que decíamos antes, no por tener la misma discapacidad vamos a tener luego la misma manera de desempeñarnos de desenvolvernos en nuestro día a día. Por lo tanto, puede utilizar productos o no. ¿Qué dificultades van a tener? Pues obtener información del entorno de manera auditiva, localizar dónde están ocurriendo algunos acontecimientos. A veces hay problemas de comunicación porque hay malos entendidos y porque no perciben toda la información que se transmite del lenguaje oral. A veces, no todo el mundo le pasa esto. Y sí que hay dificultades para acceder a servicios tan importantes como llamar a los servicios de emergencia, por ejemplo, o participar en muchas actividades de ocio. Es verdad que poco a poco va habiendo aplicaciones y productos de apoyo que van permitiendo todas estas cosas, pero, por ejemplo, fijaros ahora con el tema del COVID, si todos nos tapamos la boca con una mascarilla, la persona que se comunica leyendo labios no lo puede hacer. Pero fijaros también qué importante, la recomendación es que tosamos y estornudemos así, ¿verdad? Bueno, pues una persona ciega, cuando quiere que yo la guíe, me va a agarrar justamente de la parte de atrás del codo, es decir, lo que yo acabo de contaminar.
Así que fijaros qué importante también a veces es conocer todo esto, porque podemos estar perjudicando mucho la participación de las personas. Vamos a cambiar de diapositiva, por favor, y vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener con las personas sordas. Pues lo primero, no gritar, ¿vale? De hecho, cuando gritamos dificultamos la comprensión muchísimo más, ¿vale? Igual que decíamos que cuando aparecíamos en el entorno de una persona ciega, decíamos, oye, soy Paloma, ¿cómo estás, Pepita? Pues cuando yo quiera dirigirme a una persona sorda que no esté dándose cuenta que quiero hablar con ella, tengo que llamar su atención, pero nuevamente y a poder ser sin tocarla. ¿De acuerdo? Voy a aparecer en su campo visual, voy a decirle hola, ¿cómo estás? Pero no voy a intentar no tocar a la gente, ¿de acuerdo? Hay que hablar de frente, ¿vale? Y mantenerse así durante toda la conversación, porque hay gente que se apoya en la lectura de labios para comprender mejor. No puedo empezar a hablar de frente y a los 5 minutos girarme porque no me han entendido nada. Tampoco hay que hablar con objetos en la boca, bolígrafos, cigarros, chicles, etc. Y algo muy importante, si una persona sorda va acompañada de su intérprete y yo quiero preguntar algo a esa persona, me tengo que dirigir a la persona, no al intérprete. El intérprete en ese momento está facilitando la participación en una actividad, pero no va a responder. La respuesta la tiene la persona, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La discapacidad intelectual o del desarrollo. Bueno, lo primero, deciros que son limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. De todos esos componentes que teníamos al principio, vamos a tener problemas con los componentes cognitivos, ¿vale? Los referentes a lo mejor a planificar. A veces también va a haber problemas con los componentes psicosociales, con el autocontrol, ¿de acuerdo? Y puede que con otros. Son limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, y siempre tienen que tener un origen anterior a los 18 años. Si no, no es discapacidad intelectual, será otra cosa, ¿de acuerdo? Las personas con discapacidad intelectual no tienen un tipo de producto de apoyo asociado. Puede que lo usen porque simplifique una tarea, pero no necesariamente. Sin embargo, hay algo importante que es la lectura fácil. Y la lectura fácil es un método, un conjunto de pautas y recomendaciones para redactar, maquetar textos, etcétera, de manera que sean más fácilmente comprensibles. No solo en cómo los escribimos, sino, ya os digo, maquetación, etcétera. Y el resultado de la lectura fácil, es decir, los textos en lectura fácil, dentro de la norma que los regula, sí se consideran productos de apoyo, ¿de acuerdo? Gracias a la evolución y cada vez más, podéis encontraros en sitios como museos, por ejemplo, folletos informativos y en algunos de ellos veréis este símbolo azul que yo os he puesto en la diapositiva, que es sobre fondo azul, una carita con un libro delante y una mano hacia arriba. Bueno, pues ese símbolo indica que ese texto está en lectura fácil. ¿Qué dificultades suelen tener o pueden tener las personas con discapacidad intelectual? Pues de comunicación, de aprendizaje, de reconocimiento de personas y lugares, memoria, interpretación de la información, de las situaciones. Tienen muchos problemas de integración en la sociedad porque encuentran muchísimas barreras y para desarrollar su vida de manera independiente. Pero no podemos generalizar, igual que no lo hacíamos anteriormente en las otras discapacidades. ¿Qué recomendaciones podemos hacer relacionadas con la discapacidad intelectual? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Bueno, pues lo primero y ante todo, no infantilizar. Acordaros también que antes hablábamos del lenguaje no paternalista, pues no infantilizar, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de la discapacidad física, os decía que había veces en los que la lesión afectaba a estructuras motoras relacionadas con la emisión de voz y que esas personas o no se comunicaban de manera oral o tenían muchas dificultades para hacerlo. Bueno, pues otra de las discapacidades que pueden tener problemas para comunicarse es la discapacidad intelectual, por diferentes motivos. La discapacidad física, pero el resultado es que no se comunican de manera oral. Y pueden utilizar otras formas alternativas de comunicación, como por ejemplo, utilizar cuadernos con pictogramas o utilizar tablets con programas de ordenadores específicos. Bueno, hablar de los sistemas aumentativos de comunicación es como para 2 horas o 200. Sí deciros que es importante que conozcáis de qué manera se comunica cada persona, ¿de acuerdo? Si utilizan un tablero, cómo lo usan. Si utilizan un ordenador, si acceden tocando la pantalla con un pulsador, bueno, de muchas formas. Eso os lo tienen que decir, obviamente, cuando vayáis a hacer ese voluntariado en la asociación concreta que vayáis, ¿vale? Pero sí que es cierto que aunque una persona utilice un sistema de comunicación, normalmente sí tiene una forma de decir sí y no con su cuerpo. Pues es muy interesante saber eso, porque hay situaciones, por ejemplo, imaginaros que estamos en la playa, en las que es muy difícil utilizar sistemas de comunicación. No me puedo llevar un ordenador a la playa. Si mi tablero de comunicación no está plastificado, tampoco lo voy a poder usar. Entonces, saber un sí y un no y ser capaz de hacer preguntas que se respondan con un sí y con un no van a facilitar la comunicación en muchas ocasiones. Utilizar un lenguaje claro y sencillo. Si la persona no me ha comprendido, tener paciencia. Utilizar un vocabulario diferente y poner ejemplos, ¿de acuerdo? Tener paciencia en general con todo el mundo y con todas las personas, no solo con personas con discapacidad y no solo con personas con discapacidad intelectual. Y no tratar de imponer nuestra opinión cuando tengan que hacer una elección, ¿de acuerdo? Cada uno es dueño de sus decisiones y tiene que decidir por sí mismo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nos quedan por ver la discapacidad psicosocial y la orgánica. La discapacidad psicosocial es la alteración dentro de esos componentes que veíamos al principio, pues de componentes cognitivos, psicosociales, emocionales, es decir, los que me permiten hacer tareas más de pensamiento, los que están relacionados con cómo me relaciono con otras personas, los que están relacionados con el control sobre mis emociones, y tienen que tener diagnosticado un trastorno mental. El trastorno mental se puede manifestar de muchísimas maneras, como un trastorno del razonamiento, del comportamiento, del reconocimiento de la realidad, muchísimas manifestaciones, porque hay muchas causas y muchas patologías, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el mayor problema de las personas con una discapacidad psicosocial? Pues el sufrimiento por la estigmatización que hacemos en la sociedad, ¿de acuerdo? La discriminación y la exclusión social y las dificultades que presentan para desenvolverse en situaciones que para nosotros son muy cotidianas. ¿Qué recomendaciones os hago para tratar con personas que tengan una discapacidad psicosocial? Vamos a la siguiente diapositiva. Pues vamos a intentar evitar prejuicios y miedo. Hay, por ejemplo, cuando oímos la palabra persona con esquizofrenia, pues mucha gente se imagina situaciones muy dramáticas y no es así. Y eso viene por lo que os decía al principio. A veces las noticias asocian cosas, una discapacidad con un hecho y no es así, ¿de acuerdo? Entonces, evitar prejuicios y miedos.
Evitar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés y no forzar a tomar una decisión sin respetar el ritmo de cada uno. El ritmo de cada persona es muy importante y en personas con determinadas discapacidades más todavía. Preguntar, igual que preguntamos cómo utilizo un producto de apoyo, ¿quieres ayuda? Pues voy a preguntar, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo quieres que nos tratemos? ¿Cómo? ¿De acuerdo? Respetar manifestaciones que pueda haber que nos extrañen un poco, ¿vale? A veces a lo mejor hay gestos o hay verbalizaciones que no estamos acostumbrados a escuchar a la mayoría de las personas. Bueno, pues hay que respetar y no hay que darle más importancia. Y tener paciencia, igual que creo que hemos dicho en casi todas las diapositivas anteriores. Por último, vamos a hablar de la discapacidad orgánica, que es bastante desconocida como discapacidad, yo creo. Es la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas corporales y suele relacionarse con órganos internos o con procesos fisiológicos. Por ejemplo, una persona con un problema renal, con un problema en el intestino, con una cardiopatía, etc. Hay muchísimas enfermedades que pueden causar discapacidad orgánica. ¿Cuáles son las dificultades? Pues normalmente la incomprensión familiar, social y laboral, porque como no son tan evidentes, no somos conscientes de lo difícil que es a veces llevar una vida diaria normalizada arrastrando ciertos problemas. A veces tampoco hay un reconocimiento por parte de las administraciones de estas dificultades y tienen limitación en la participación de muchísimas actividades, más de las que creemos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mostrarnos empáticos, no poner cara de uy, este está contando una cosa que yo no creo que sea así. Y tener una actitud positiva y comprensiva hacia su situación. ¿De acuerdo? Hemos repasado los distintos tipos de discapacidad específica que hay. ¿De acuerdo? Viendo qué capacidades pueden tener más afectadas, si utilizan o no productos de apoyo, qué dificultades se encuentran y qué cosas podemos tener en cuenta nosotros para trabajar con ellos. Vamos a ver, por último y para finalizar, dos diapositivas más en realidad. Vamos a pasar. Por un lado, una serie de principios generales que tenemos que tener en cuenta cuando atendemos, cuando colaboramos, cuando convivimos con personas con discapacidad. Primero, vamos a ver la siguiente diapositiva, que hay que respetar las situaciones y las necesidades de cada persona. Mirad, lo bueno que tiene trabajar en un entorno relacionado con la discapacidad es que todo lo que aprendes sobre discapacidad es totalmente válido para todo el resto del universo. Pasa lo mismo que cuando hablábamos de que la accesibilidad universal era una ventaja para todo el mundo, pero que para las personas con discapacidad es imprescindible. Pues esto es algo parecido, ¿de acuerdo? El respeto a las necesidades individuales de cada persona, el respeto al tiempo que cada uno necesita, pues es fundamental. La autonomía. Cada uno debe tomar sus propias decisiones y más. Hay que tener en cuenta esto, sobre todo en vuestro papel. Sois voluntarios, vais a ser un facilitador dentro de una actividad, pero no podéis tomar las riendas de esa actividad, ¿de acuerdo? Tratar a la persona de manera digna, respetar a las personas, ¿de acuerdo? Hacer cualquier acción que hagamos, cualquier cosa que empleemos para facilitar su actividad de manera segura. Acordaros de lo que os he dicho, de no levantar un bastón, no tocar a un perro, no lanzar a nadie cuesta arriba, cuesta abajo con una silla, todo con seguridad. Y para lo que hay que trabajar es para la integración de todas las personas y evitar que se creen guetos,
guetos de personas según su discapacidad. Para concluir con mi intervención, las dos últimas diapositivas, las pautas que yo creo que son un resumen un poco de todo lo que hemos ido viendo en cada uno de los apartados. Vamos a pasar a la diapositiva. Prestar atención a la persona, no a su discapacidad. Acordaros de cómo nos dirigimos a las personas con discapacidad y que el concepto de discapacidad, la manera en que nombramos a las personas que nos indica la Convención pone por delante a la persona antes que la discapacidad. Hablar siempre a la persona directamente, no a otras personas que la acompañen, bien sean intérpretes, familiares o como me contaba una persona, que es una persona que tiene un perro guía, que a veces le ha pasado en alguna ocasión que alguien se ha parado a hablarle al perro en vez de a ella. Esto no tiene ningún sentido. Las palabras tabú, acordaros, no hay palabras, no hay verbos tabús. Podemos utilizar cualquiera, tenemos que expresarnos de manera natural. En vuestro caso, en todos los casos, pero en el vuestro, si ejercéis el voluntariado, sobre todo si entráis en el domicilio de una persona, confidencialidad, ¿de acuerdo? Y la confidencialidad también implica que hay que preguntar algunas cosas para saber cómo relacionarnos, pero que hay otras que no se preguntan, ¿de acuerdo? Que tiene que ser la persona la que decida si nos lo cuenta o no nos lo cuenta. Evitar la sobreprotección, el paternalismo, eso lo veíamos también en el lenguaje con evitar diminutivos, por ejemplo, etc. Limitar nuestro contacto físico a cuando es necesario y siempre avisando y siempre que la persona nos haya dado ese permiso, ¿vale? No ser intrusivos, preguntar antes de ayudar, preguntar siempre ante cualquier duda, preguntar cómo utilizo un producto de apoyo, preguntar lo que haga falta y algo que creo que debe regir la interacción que tenemos con todas las personas de nuestra vida es la positividad, pensé que lo había dicho mal, perdón, y la paciencia, que es lo mismo que pedimos que tengan con todos nosotros, seguramente. Y para concluir, que por favor, os acordéis que estáis trabajando con personas, que son personas exactamente igual que vosotros, con discapacidad. Y hasta aquí mi intervención. Espero que os haya parecido útil y que no haya sido demasiado pesada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paloma. Y como os decía, damos paso a Enrique García Cortés, que es voluntario y además persona con discapacidad. Como digo, que es voluntario y además persona con discapacidad. No puedo iniciar la cámara, Jorge, no me lo permite. Bueno, como digo, Enrique García Cortés, persona con discapacidad y voluntario, más bien voluntario, persona con discapacidad, y os dejo con él, que la experiencia que nos va a aportar, aunque breve, yo creo que va a ser muy atractiva. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique García Cortés, como ha dicho Lucía, y bueno, yo primero quería dar gracias a la organización por permitirme estar aquí con todos vosotros y hablar un ratito. Primero de todo, bueno, comentar que tengo 26 años, vivo en Madrid y actualmente soy voluntario de Fundación 11 y también técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal. Actualmente, como he comentado, tengo 26 años y soy una persona con discapacidad concretamente física. Hace mucho tiempo, hace 26 años, llegó mi nacimiento y bueno, mis padres con toda la ilusión del mundo por tener a su primer hijo,
pues bueno, mi madre tuvo un embarazo normal y sin ningún tipo de complicación, pero sí que es cierto que cuando los 9 meses llegaban a su fin y era el momento del nacimiento, pues bueno, en mi caso puedo decir que venía literalmente de culo porque yo no me coloqué y la posición en mi caso no era la correcta para tener un parto natural, por lo que cuando hicieron las ecografías, lo que se veía en mi caso era que yo estaba de espaldas y mis dedos asomaban por encima de mis hombros. Cuando le hicieron a mi madre cesárea, ya que yo no estaba colocado correctamente y me dieron la vuelta, pues descubrieron que era una persona con discapacidad, pero hasta entonces en ningún momento eso se sabía, ni en ningún momento hubo ningún indicio de que esto fuera así, por lo que cuando yo llegué al mundo, la vida de mis familiares cambió plenamente. Sí que es cierto que cuando la gente suele verme por primera vez, suele tener muchas dudas, porque bueno, al ver que mis manos están a continuación de los hombros, tienen muchas dudas de este chico qué podrá hacer, qué no podrá hacer, cómo se apañará. Bueno, en mi caso, por salir de dudas y porque sepáis más o menos cómo suelo funcionar, soy una persona dependiente en algunas tareas básicas de la vida diaria, como puede ser el ducharme, el ir al servicio o lo que puede ser vestirme y desvestirme. Pero en la mayoría del resto de acciones o de tareas de la vida diaria que os puedan venir a la mente, las puedo hacer sin ningún tipo de problema y apañándome. Porque bueno, las personas con discapacidad, cuando nacemos con ella, lo que ocurre es que bueno, nos adaptamos a nuestra discapacidad y con nuestra discapacidad empezamos a explorar el mundo como uno más y nos apañamos como mejor podemos haciendo las cosas. Pero bueno, sí que es cierto que, como ya he comentado, mi nacimiento fue un poco sorpresa porque nadie me esperaba. Entonces, sí que es cierto que, bueno, a partir de ahí hubo mucha información contradictoria porque, por ejemplo, a mis padres le dijeron que su hijo Enrique tenía una esperanza de vida de 2 semanas. Por suerte, esas 2 semanas no fueron verdad y yo sigo aquí y sigo teniendo la oportunidad de hablar con vosotros hoy. Así que, bueno, por ese lado me alegro. Pero sí que es cierto que fue un descubrimiento para todos, porque al no esperarme y no conocer la discapacidad tan concreta que yo tengo, había muchas preguntas de cómo yo iba a funcionar y cómo iba a moverme por el mundo. Sí que es cierto que cuando ya las cosas fueron avanzando, a veces, bueno, mis padres tuvieron que hacer frente a una nueva situación y a la vez muchas preguntas. Por contar una anécdota, una vez yo tendría menos de 3 años, iba en mi carrito, y una señora se paró y cuando me miró dentro del carrito, lo que le preguntó a mi madre es, bueno, la señora le dijo a mi madre que yo parecía un ángel y que si yo hablaba. Mi madre, de forma muy natural, le dijo, ha nacido sin brazos, pero la lengua de momento no se la han cortado, así que sí, ya habla y va diciendo sus primeras palabras, pero sí que es cierto que hay veces que cuando ves una circunstancia te piensas cosas que son incorrectas y en este caso esa señora pensaba que yo no emitía ninguna palabra cuando la verdad es que para bien o para mal hablo bastante, entonces bueno, fue una anécdota bastante curiosa y cuando mi madre la cuenta me resulta curioso cómo las personas, a partir de algo que ven, se crean una circunstancia propia en su mente. También, bueno, decir que yo he tenido mucha suerte porque gracias a mis padres y después también gracias a mis amigos que están hoy en día conmigo, las barreras que yo he podido tener en muchos casos, ellos me las han solventado y la dependencia que yo podía tener, ellos me han ayudado a solventar esta dependencia. Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones cuando yo he intentado potenciar más mi independencia y empezar a hacer cosas solo, en ocasiones las personas desconocidas, en ningún caso sin ninguna mala intención, pero sí que por desconocimiento se han acercado a mí dando cosas por hecho que no eran ciertas. Por ejemplo, en los centros educativos se pensaban que yo no podía hacer realmente nada cuando yo podía escribir y bueno, y excepto educación física que bueno, no puedo correr ni puedo hacer la mayoría de deportes, pero excepto educación física y a lo mejor plástica con temas de regla, cartabón, etcétera, el resto lo llevaba bastante bien, pero sí que es cierto que los profesores se pensaban que yo realmente no podía hacer nada y que iban a tener más problemas conmigo.
Sí que es cierto que todo esto que estoy comentando es un poco sobre las personas que me he ido encontrando a lo largo de mi vida y cómo he interactuado con ellas. También es cierto, como ha comentado mi compañera Paloma y como se ha ido comentando a lo largo de la sesión, hace unas semanas fui a un centro comercial a comprarme un nuevo dispositivo portátil, porque bueno, yo soy ingeniero informático y cuando llegamos al puesto de informática, el vendedor le dijo a mi madre bueno, saludé yo y dije hola, buenas tardes, y el vendedor directamente miró a mi madre y le dijo ¿qué desea? Mi madre le dijo, creo que el que desea algo es él y no yo, por lo que creo que él se lo podrá explicar mejor. Entonces, bueno, sí que es cierto que este tipo de cosas suceden y que suceden más de lo que parece. Luego también, esto que os contaba de mi camino hacia la independencia, muchas veces cuando estoy intentando hacer algo por primera vez o me aventuro a probar a hacer algo por ver si puedo o no, muchas veces las personas con su mejor intención, también es cierto, pero se acercan a mí intentando hacerlo por mí o simplemente diciéndome cómo lo tengo que hacer. Y bueno, sí que es cierto que cuando pruebas cosas nuevas, pues te puede salir bien o mal, pero creo que es importante dejar que cuando una persona prueba algo nuevo, dejarle que lo pruebe y si sale bien, fantástico, y si no sale bien, pues será parte de un aprendizaje, porque a lo mejor no salga bien a la primera, pero sí a la segunda. Por lo que cuando se daban este tipo de situaciones, yo siempre llegó un momento que lo que no quería era molestar a las personas que con buena fe se acercaban a mí y me decían que si yo necesitaba algo o que si lo hacían por mí. Entonces, bueno, creo que encontré una forma de poder comunicarme con estas personas y no ofenderlas cuando te ofrecen su ayuda de buena fe. Y yo lo que suelo hacer cuando quiero hacer algo por mí mismo y la persona viene a ayudarme, lo que suelo decir es, no te preocupes, muchísimas gracias por tu ayuda, pero si necesito algo yo ya te lo pido. Entonces, bueno, la persona creo que de esa forma entiende que lo quiero probar o que lo puedo hacer yo solo y bueno, simplemente sonríen y no se lo toman mal. Pero sí que es cierto que cuando a veces la gente se te acerca de buena fe, pues tampoco quieres increpar a la persona y crear una situación incómoda, aunque tú quieres defender tus derechos y hacerlo por ti mismo. Así que, como he comentado, bueno, hemos visto dos caras, digamos. Hemos visto la parte de mi familia y mis amigos que, bueno, que me han dado me han suplido las barreras de accesibilidad y que ellos me han ayudado. Sí que es cierto que tengo que decir que, bueno, en mi caso, no lo voy a negar, yo creo que he sido una persona protegida en mi entorno, pero tampoco creo que lo hayan hecho de forma excesiva en muchos aspectos, porque sí que es cierto que Enrique ha vivido todo lo que ha tenido que vivir, haya sido bueno o malo, y que no han evitado que yo no viviera las cosas que me tocara vivir, pero es imposible afirmar que he sido una persona protegida en mi casa y que me han ayudado mucho y que, bueno, y que las barreras, digamos, que podían tener por la gente de mi entorno me las ha suplido. Sí que es cierto que esto creo que es algo importante en cuanto al camino de la independencia, que es lo que estamos hablando. Y ya más relacionado con el tema del voluntariado, más que de las personas usuarias o que reciben el servicio, sí que es cierto que, bueno, como os he comentado, hay temas de la vida diaria que yo no puedo hacer solo. Entonces, bueno, en mi caso, sí que es cierto que esto que voy a comentar hay que salvar las distancias y que las funciones no son las mismas tampoco, y que es un contexto distinto quizás, o hay matices que son distintos, pero sí que es cierto que la relación de los voluntarios con las personas con discapacidad se asemeja un poco a veces a la que yo he tenido con mis asistentes personales. Llegó un momento que por motivos laborales tenía que hacer viajes o ir a determinados sitios y bueno, no era el hecho de que mi familia o mis amigos me acompañaran, porque bueno, ellos también tienen sus propias vidas y que digamos que si mis padres me acompañaran, aunque ellos estarían muy, muy dispuestos a hacerlo y yo muy agradecido, pero eso no fomenta ningún tipo de independencia, por lo que yo tengo asistentes personales que concretamente se llaman Abraham y Lidia. Lidia está hoy aquí detrás con el tema de los subtítulos junto a Marian y te mando un saludo desde aquí. Y bueno, yo estoy muy agradecido a esta relación que tengo con mis asistentes personales porque, bueno, fue una relación muy nueva para mí porque yo la
los acompañamientos o las ayudas que había recibido, como he dicho, eran de personas muy cercanas a mí, familiares o amigos o personas que me conocían mucho. Pero a la hora de entrar en la asistencia personal o en el voluntariado, realmente es con personas desconocidas. Entonces, sí que es cierto que para mí era una situación totalmente nueva y por lo que os he comentado y por lo que podéis ver, las tareas de la vida diaria en las que yo necesito ayuda son temas de mucha privacidad y de mucha confidencialidad. Entonces, sí que es cierto que aunque yo desde pequeño he recibido asistencia de desconocidos en centros educativos, pero siempre cada vez que te encuentras a una persona nueva que te va a ayudar en determinadas cosas, pues bueno, se crea un poco de inseguridad por ambas partes, yo creo, que es esto lo que ocurre. Pero sí que es cierto que creo que de este tipo de relaciones al final sale algo muy positivo, que es, bueno, yo considero que en definitiva he tenido mucha suerte, no hablo ya solo por mi familia y por mis amigos, sino por la gente que me asiste o me ayuda a día de hoy en determinadas cosas. Y he tenido mucha suerte, no porque me bajen bien los pantalones o me pongan bien mis órtesis o me calienten bien la comida, que bueno, también es importante, pero creo que realmente lo importante que me han dado las personas que a mí me han ayudado, ya sea hayan sido voluntarias o asistentes desconocidos, es que me han dado una sensación de libertad. Yo no, digamos que hasta que no tuve mi primera experiencia con un asistente personal, que fue hace casi 3 años, no me sentí realmente libre y no me sentí realmente independiente. Y sí que es cierto que cuando una persona está a tu lado y tiene la categoría de voluntariado o en mi caso de asistente, sí que es cierto que, bueno, Paloma lo ha comentado en la formación que os ha dado, pero yo me siento cuando os digo que me siento muy libre es porque aunque haya una persona con la que necesito o la que me ayuda para hacer determinadas cosas, realmente me siento libre porque puedo hacer lo que yo realmente quiera. Sí que es cierto que no estoy diciendo que con mis amigos o mi familia no tenga independencia o libertad, pero creo que podréis llegar a entender que no es exactamente la misma situación. Entonces, bueno, yo cuando estuve con mis voluntarios o mis asistentes personales, sí que fue muy importante el hecho de sentirme libre y de que ellos no querían hacer nada por mí, sino que ellos simplemente esperaban a que yo les explicara el cómo y el por qué. El cómo podían ayudarme y el por qué yo lo quería hacer así. Y ellos simplemente pues me ayudaban de la mejor forma que podían. Y la verdad es que eso es un lujo, de poder hacer lo que realmente quieres o lo que te apetece en cada momento y que no haya ninguna barrera por delante y que te ayuden a desempeñar esa función. Luego también sí que es cierto que yo, a raíz de tratar con voluntarios o con asistentes, he aprendido mucho en el sentido de tratar con otra gente y de también entender al que tengo enfrente. Porque sí que es cierto que muchas veces las personas con discapacidad somos las que recibimos el servicio, pero bueno, en vuestro caso de voluntarios, creo que las personas con discapacidad también tenemos que saber la persona que tenemos delante, que es una persona con sus emociones y con sus días buenos y con sus días malos, pero bueno, yo sinceramente creo que cuando he recibido ayudas de voluntarios o de asistentes, creo que de los últimos años es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida porque han reforzado mi persona, en definitiva. Yo ahora me siento más libre o me siento más realizado o me siento más independiente o quizás incluso con más confianza porque al tener estas personas que me ayudaban solamente en lo que yo le pedía y me aportaban la ayuda en lo que yo realmente necesitaba y no en más, esto me ha ayudado a desarrollarme. Y creo que vosotros como voluntarios, dentro de las personas que tendréis asignadas, independientemente de su discapacidad y de la naturalidad que debéis actuar en todo momento, porque yo sí que creo que la naturalidad salva la mayoría de las circunstancias. Creo que cuando haces las cosas de manera natural, se va a saber y no va a haber ningún tipo de problema. Yo también quiero que, con todo esto que os estoy contando, quiero que al menos quiero decir que cuando acojáis el rol de voluntarios lo hagáis sin
sin miedo, sin inseguridades, vais a conocer a una persona nueva y creo que aunque vais a hacer una gran función para esa persona con discapacidad, creo que esa persona también os va a poder aportar mucho a vosotros, porque yo cuando era muy joven yo recibía ayuda de mucha gente y yo muchas veces me sentía mal porque creía que yo no aportaba nada a los demás. Bueno, a día de hoy en parte sigo teniendo esa duda. Yo no sé lo que aporto a los demás, pero bueno, los demás siguen un poco a mi lado. Entonces, bueno, creo que será por algo y será algo bueno. Entonces sí que creo que toda la ayuda que vosotros le vais a aportar a los demás, ellos también os pueden aportar a vosotros. Y creo que en definitiva, dentro de la ayuda y de lo que podéis ofrecer como voluntarios de manera natural y respetuosa, porque a mí mis asistentes siempre han sido muy naturales y muy respetuosos conmigo, creo que podéis vivir una aventura que va a ser realmente enriquecedora y que os va a ayudar mucho a crecer vosotros también como personas, no solo por la ayuda que ofrecéis, sino por la ayuda que se os puede dar de alguna otra forma. Entonces, bueno, yo simplemente para ir finalizando, yo quería daros las gracias por sumaros al voluntariado de Fundación 11 y porque, bueno, realmente con lo del voluntariado me anima mucho que la gente porque, bueno, tengo que decir que en mi caso muchas veces los asistentes personales son voluntarios, no reciben ningún tipo de salario ni simplemente, bueno, viene conmigo esa persona desconocida porque puede que crea en mí o porque quiere que yo evolucione. Y sí que creo que como voluntarios vais a vivir una experiencia muy enriquecedora en muchos ámbitos y que podéis aprender realmente mucho de toda la experiencia global. Y yo por eso os quiero dar las gracias porque me siento bien en el sentido de que puede que lo que yo llevo experimentando desde hace 3 años y la satisfacción que tengo con determinadas cosas que han ocurrido gracias a estos voluntarios puedan ocurrirle a más personas. Así que, bueno, deciros que nada, que la vida es un continuo aprendizaje, que espero que aprendáis mucho, no solo de lo que vais a dar, sino de lo que vais a recibir y que nada, que muchas gracias a todos y que cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para vosotros. Bueno, pues yo no sé, Quique, lo que aportarás a los demás. Desde luego hoy aquí diría que has aportado muchísimo. A mí por lo menos y estoy segura de que al resto también. Bueno, pues ahora llega vuestro turno, el turno de preguntas y respuestas. Entonces la dinámica va a ser que en el apartado de preguntas y respuestas vais a escribir la pregunta que tengáis y Marian las irá leyendo y todos los que hemos intervenido nos quedamos aquí para responder cualquier cuestión que tengáis o que queráis plantear. Así que nada, es vuestro turno. Por el momento no hay ninguna pregunta. Si queréis ir escribiéndolas en el apartado de preguntas y respuestas, por favor. ¿No hay preguntas? No, por el momento no hay ninguna. Bueno, vale, pues, hay una pregunta. Dice, hola, soy Sara, me gustaría saber cómo se inicia el voluntariado, si es el siguiente paso del curso. Bueno, Sara, lógicamente tú has participado en esta formación porque ya estás inscrita como voluntaria de Fundación 11 y la forma de iniciar es la siguiente. En el momento que hay actividades diversas como las que hemos comentado anteriormente, se comunican, habrá recibido diversos mails o comunicaciones telefónicas por parte de mis compañeras Isabel y Constanza y por mi parte también. Y bueno, cada actividad, cada tipología de actividades tiene una forma de inscribirse. Hay algunas que enviamos formularios, otras que es mediante contacto, simplemente responder a un mail. Hombre, sí me gustaría, por favor, si nos pudieras indicar en el apartado mismo de preguntas y respuestas quién eres, quién Sara eres, porque hay varias Saras voluntarias, para responderte esto de forma más individual, porque lo que sí que me sorprende es que no haya recibido comunicaciones al efecto. Nos salen aquí los apellidos, es Sara Díaz Aranda. Bueno, pues te buscaremos, Sara, y mañana contactaré contigo porque ya digo que
me sorprende que no haya recibido en el tiempo que llevas inscrita como voluntaria ninguna información de actividades al respecto. Así que nada, mañana te llamo y lo vemos. Vale, paso con la siguiente pregunta. Hola, soy Alfredo y me gustaría saber qué responsabilidad tiene el voluntario en caso de posible accidente con la persona que está ayudando. Bueno, nosotros tenemos suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil contra terceros y también de accidentes, ambas cuestiones están reguladas. Y bueno, el voluntario en su acción, en su actividad como voluntario, queda cubierto por dicha póliza y bueno, ya tendríamos que ver pormenorizadamente en cada actividad las coberturas que tenemos, pero vamos, como digo, tenemos una póliza suscrita y por supuesto todas las actividades de voluntariado quedan cubiertas regularmente. Vale, pues lo siguiente es una felicitación. Dice que quiero agradeceros todo vuestro trabajo, nos habéis aportado muy buena información para guiarnos en el inicio de esta aventura. Gracias a todos de corazón. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los que estáis ahí, detrás de la pantalla. ¿Alguna preguntilla más? No, por el momento ya no hay más preguntas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos. Mañana recibiréis una encuestilla que nos gusta a nosotros saber pues cómo ha ido todo, sobre todo de cara... Perdón un momento, que acaban de escribir una pregunta más. Sí. Dice, hola, soy María Buitrago, ¿qué tipo de actividades tenéis? Sé que tenéis actividades de tipo individual, pero sé las actividades online que habéis hecho. O sea, pero no sé las actividades online que habéis hecho. Pues María, me vuelve a pasar, me vuelve a sorprender un poco lo mismo que me pasa con Sara. Nosotros todas las actividades que tenemos las publicamos vía mail, como te digo, o vía contacto directo, y está claro que en algún caso, por lo que quiera que sea, esa información no está llegando de la forma más adecuada. Mañana también me pondré en contacto contigo y veremos a ver qué correo electrónico tenemos tuyo, aunque cierto es que si estás en esta acción formativa es porque las vías de comunicación llegan, pero hay muchas actividades o cuando menos varias líneas de actividad que se despliegan en varias actividades y bueno, pues mañana casi preferiría hablar contigo y contarte pormenorizadamente todo lo que puedes aportar. Vale, ahora sí, ya no hay más. Pues lo dicho, muchísimas gracias a vosotros, mañana os enviaremos una encuesta para, bueno, pues para intentar mejorar en todo lo que podamos, porque esa es nuestra máxima. Y lo dicho, muchas gracias a todas y a todos y esperamos veros pronto presencialmente. Un beso para todos. Muchas gracias por tu asistencia.